Muy buenas noches, estimados alumnos. Sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy, 17 de marzo de 2023, de este curso de planificación y administración estratégica. Entonces, de acuerdo con lo que ha sido la planificación de este curso, tengo que hacer una asignación de unas charlas que serán presentadas el 24 de marzo y el 31 de marzo. El 24 de los grupos del 1 al 4 y el 31 de los grupos del 5 al 8. Para el 14 de abril corresponde la aplicación del examen parcial que está previsto dentro del plan de evaluación, y la clase del 21 de abril corresponde la entrega y sustentación del proyecto final. Y ese proyecto final, cada grupo tiene que preparar una charla de máximo un 10 minutos de duración para presentar lo que fue su proyecto. Entonces, desde ya voy a publicar en Moodle lo que es la asignación de esta siguiente charla. Y la vamos a colocar en el módulo. Vamos a colocarla en el módulo 6. Para hoy tenemos también una compañera que está pendiente por presentar su charla. Creo que la compañera que debe la charla no se ha presentado hasta ahora. Se trata de Yedlanis Alderet. No se ha presentado. Bueno, mientras su compañera se presenta, vamos a mostrar cuáles son los temas que corresponden para esta siguiente charla, para este siguiente ciclo de charlas. ¿Se alcanza a ver mi pantalla en Word? ¿Se ve o no se ve la pantalla en Word? Sí se ve, profesor. Muy bien, entonces, al grupo número 1, que es el mismo grupo número 1 de siempre, le toca este tema, planificación de la estrategia, donde van a tocar los siguientes puntos: correlación estratégica, es decir, qué es la correlación estratégica, definición y ejemplos. Vamos a hacer hincapié acá.
Temas estratégicos, también definición y ejemplos. Por lo menos, al menos definición y ejemplo. Lo mismo para mapa estratégico. En lo que es control y seguimiento estratégico, nos deben explicar con detalle qué son indicadores, qué son metas, qué son las iniciativas estratégicas y vamos a retomar el tema del Balance Scorecard como una herramienta de monitoreo de una empresa desde diferentes perspectivas. No está ningún integrante del grupo 1 hasta acá, por lo que veo. No, no hay ninguno acá. Qué raro que no han llegado. No, sí, profesor, yo, Ariel Camargo, grupo 1. Está bien, Ariel, perfecto. Ya saben que esa es su asignación. Recibido. Gracias. Grupo número 2 le corresponde estructura organizacional, tipo y ejemplo, la estrategia y la planeación organizacional, lo que es la cultura corporativa, el poder e importancia de la cultura corporativa y el proceso de reingeniería o reorientación estratégica de un negocio. ¿Han escuchado hablar antes de ese término reingeniería? Nunca han escuchado hablar del término reingeniería. Bueno, digamos que el concepto de reingeniería es un concepto de por ahí de los años 90 aproximadamente. En esa época surgió un libro de dos autores llamado Reingeniería precisamente. Y ellos lo que planteaban era que ya estábamos acercándonos al siglo XXI y todavía las empresas seguían manteniendo la misma estructura organizativa del siglo XIX. Entonces ellos lo que decían en el libro de Reingeniería era que básicamente había que hacer una reorganización total y radical de la organización de las empresas. Porque decían ellos que muchas empresas seguían siendo administradas como si fueran empresas familiares y había que romper eso y convertirse en empresas del siglo XXI y ser empresas mucho más profesionales, más organizadas y con miras hacia el desarrollo de las empresas ya como corporaciones. Entonces, con la reingeniería, lo que se hace es un cambio radical de la organización empresarial. Entonces, fíjense que aunque no lo hemos tocado en este curso, hay muchos términos relacionados con la estructura y la organización empresarial y con los cambios o mejoras que se pueden hacer dentro de una empresa. Uno de los más comunes es el Kaizen o mejoramiento continuo o paso a paso. Entonces, el Kaizen, que es una palabra japonesa que significa mejoramiento continuo, lo que quiere es que usted con pequeñas acciones, poco a poco, esas pequeñas acciones se vayan traduciendo en cambios y mejoras en la empresa. Desde, por ejemplo, eso lo inventaron los japoneses, esa terminología. Entonces, en muchas empresas manufactureras ha habido innovaciones en lo que es el proceso que la han hecho los operadores que trabajan allí. Entonces, por ejemplo, diseño de nuevas herramientas. Mira, han sido trabajadores que han diseñado herramientas nuevas o nuevos procedimientos para hacer las tareas mucho más sencillas y mucho más efectivas, porque cuando una tarea es más sencilla, ¿qué puede suceder en comparación cuando la tarea es compleja? No todos a la vez, por favor. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cuál es la diferencia entre una tarea sencilla y una tarea compleja? ¿Qué implica para un operador, para un trabajador o colaborador, hacer una tarea sencilla y hacer una tarea compleja? La compleja puede tener como riesgos. Exactamente. Mientras más complejo es una tarea o más compleja es una tarea, hay mayor probabilidad de error. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que, ¿qué sería, por ejemplo, por cierto, de qué carreras son ustedes? Porque aquí yo tengo un cóctel de diferentes carreras. Entonces, realmente no sé si todos son de ingeniería comercial, si son de ingeniería industrial o si son de ciencias administrativas. ¿Me pueden aclarar, por favor, cuáles son las carreras que ustedes están cursando? Logística. Logística. ¿Quién más? Contabilidad y auditoría. Gerencia financiera y bancaria, profesor. Sí. ¿Quién más?
¿Ingeniería industrial o comercial? Ninguno. Todos son de la Facultad de Negocios, entonces. Entonces, cuando usted tiene una tarea, por ejemplo, una empresa manufacturera, lo ideal es que la tarea sea lo más sencilla posible o que ese proceso sea lo más sencillo posible. ¿Para qué? Para minimizar el margen de error. Cuando usted minimiza el margen de error, tiene muchas cosas buenas. Número uno, usted evita el desperdicio de materiales. Y número dos, usted evita reproceso o retrabajo, que eso también es una pérdida de dinero. Y lo otro es que usted se ahorra también horas hombre y horas de manufactura. Entonces, por ejemplo, en una empresa de auditoría, usted que es ya nivel que es de ciencias administrativas, de por ahí, de finanzas, ¿fue que me dijo? ¿De finanzas fue que me dijo? Contabilidad y auditoría. Ajá, de contabilidad. En una empresa de auditoría, de contabilidad, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando están revisando un balance y el balance no cuadra? O cuando, por ejemplo, están haciendo lo que es la teneduría de libros, o mejor, bueno, eso se llamaba antes teneduría de libros, y entonces faltan los soportes de los gastos. Porque usted no registró, si usted no registró una factura, ¿qué le pasa a usted en su sistema, en su estado financiero, en su libro diario, en su libro de venta, en lo que usted tenga? Eso no balancearía y crearía un error en el documento. Exactamente. Entonces lo que quiere uno es minimizar esos errores. Imaginen, ustedes han llegado hoy en día y las telecomunicaciones están sumamente avanzadas y la tecnología y todo lo demás, pero antes, y no hace mucho, hace apenas unos 30 o 40 años atrás, la contabilidad todavía era a mano. Y como cuando una empresa estaba dando pérdidas, decían, no, lo colocaban en rojo. Decían, no, y números rojos y los números azules era cuando había saldo positivo. Entonces, cuando esa contabilidad era a mano, había muchas probabilidades de que se cometieran errores. ¿Eh? Entonces, había que tener muchos contables que eran los que iban llenando los libros y sacando cuentas y cuentas y cuentas con unas maquinitas que eran manuales. Tarrac, tarrac. Entonces, hoy en día no, hoy en día la contabilidad es totalmente automatizada. Entonces ya, por ejemplo, la función de un contador o de un auditor o de un financiero ya no es la función de teneduría del IPCO, eso lo puede ser un auxiliar contable. Ya la función es interpretar los resultados que producen todos esos, toda esa carga de archivos que usted hace manualmente, que es una actividad de rutina. Entonces ya, por ejemplo, ya la actividad pasa a ser análisis de los estados financieros, ver las diferentes razones financieras que se aplican, entre ellas la prueba ácida, por ejemplo, o el EBITDA, que es otra, la rotación de las cuentas por cobrar y todos esos conceptos que a ustedes les enseñan en la carrera y de los cuales yo sé muy poco, por cierto. Entonces, eso con respecto a ese tipo de empresas. En general también, todas las empresas, pasa que al fin y al cabo, cuando les hablan de proceso a ustedes, ¿qué se imaginan ustedes? No, que el proceso es tal. ¿Qué piensan ustedes cuando se habla de un proceso? ¿Qué se les viene a la mente? Un plan para los objetivos que deseamos en la empresa. Sí, un conjunto de tareas. Pero hay mucha gente que todavía en el día a día piensa que cuando se habla de un proceso, se habla solamente de un proceso manufacturero. O sea, y no entienden que en todo tipo de empresas se deben ejecutar procesos. Entre ellos el proceso administrativo. Hay un procedimiento para hacer unas compras en una empresa, un procedimiento para hacer la facturación, un proceso para registro de inventario, un proceso para retirar materiales del almacén. Entonces, todo eso hay que tenerlo sistematizado y hay que escribir entonces los procesos y sus respectivos manuales de normas y procedimientos. Entonces, cuando un proceso o una tarea es mucho más sencilla, se minimiza el margen de error. Entonces, eso es lo que persigue el Kaizen o mejoramiento continuo. Hacer pequeñas mejoras poco a poco que faciliten las tareas de la empresa. Pero cuando el Kaizen no es necesario, cuando una estructura, por ejemplo, de una empresa está totalmente desfasada en el tiempo, hay que hacer una reingeniería total, que es un cambio radical en el diseño organizativo de la empresa. Entonces, continuando para acá, el grupo número 3 le corresponde a esta charla el contexto empresarial. Ahí nos van a hablar de lo que es una organización emprendedora.
lo que es una organización profesional. Estrategias competitivas en industrias que surgen. Estrategias competitivas en industrias fragmentadas y un nuevo análisis del concepto de nicho de mercado. El concepto tradicional de nicho es una parte del mercado a la cual apunta o una empresa desea apuntar sus ventas. Entonces se hace todo un estudio de segmentación tomando diferentes criterios, entre ellos, por ejemplo, el poder adquisitivo de esos consumidores, la edad, las preferencias, el género, todo eso. Entonces, eso es lo que es un nicho del mercado. Entonces, con respecto al grupo 4, le va a corresponder el contexto diversificado en multinacionales. La organización diversificada, definición y ejemplo. El portafolio de productos de empresas multinacionales y el portafolio según cada país. Una empresa, por ejemplo, como Nestlé, que es una multinacional. Nestlé hace muchos productos lácteos, ¿cierto? ¿Qué retos tendría, por ejemplo, Nestlé para lanzar productos lácteos en la India, que es un país donde la vaca es un animal sagrado? Entonces, si Nestlé tiene un portafolio global de productos, ese portafolio global de productos, por ejemplo, lo que hacen en Natá, que en Natá empacan leche en polvo, hablo de Natá, la fábrica de Nestlé en Natá. En Natá hacen quesos. Esos productos no se pudieran también vender en la India porque la India es un país donde está prohibido consumir productos lácteos derivados de las vacas. La vaca es un animal sagrado. Sí, profe, por eso mismo uno investiga el país en que va a enviar, por así decirlo, a su empresa, porque no puedes emprender en un lugar donde las vacas son sagradas. Exactamente. O, por ejemplo, una empresa multinacional dedicada a producir licores. Por ejemplo, esta empresa Johnny Walker, que Johnny Walker es una empresa muy grande, una de las marcas líderes a nivel mundial en la venta, producción y venta de whisky escocés. Ajá. Imagínense la gente de Johnny Walker queriendo incursionar en Arabia Saudita, en Qatar. No puede. Entonces, si por ejemplo esa empresa, estoy dando un ejemplo, si una empresa como Johnny Walker tiene un portafolio de productos que incluiría bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tendría que ver qué tipo de bebidas puede comercializar en los países de creencias musulmanas donde está prohibido consumir licor. Por ejemplo, aquí en Panamá, ¿qué se consume más, el café o el té? Yo la verdad, profe, creo que está a la mitad. Tal vez No, el té, más que nada. Buenas noches. ¿Usted cree que el té? Bueno, yo pensaba que era el café, pero hay que buscar la evidencia. Vamos a ver qué otro ejemplo pudiera ser de acá de nuestra realidad. Diga, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, entonces, el té, por ejemplo, es una bebida que es muy consumida en el Reino Unido, o sea, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Ellos tienen una gran tradición de tomar té. Entonces, imagínense ustedes que una persona, sabiendo que el té es un producto tan emblemático que toman los ingleses, una persona se empeña en que hay que enseñarle a los ingleses a beber chocolate, chocolate para taza. Entonces, habría que analizar muy bien el mercado, porque Nestlé, por ejemplo, tiene, tiene su producto eh, en esa línea, pero habría que ver si ese producto tiene aceptación en ese mercado. Adelante, Álvarez. Ah, perdón, Tobar, disculpe, Tobar. Tiene la manito levantada. Sí, es que me acabo de unir a la clase y bueno, quería ponerme al día con lo de la clase pasada. Ajá. Sí, yo soy del grupo 7, si no me equivoco. Ah, ok. Ahorita les damos entonces oportunidad. ¿Ok? No, es que quería aprovechar también para comentarle que básicamente yo la subí en la clase pasada, pero aquí en la clase no hay nadie del grupo. De hecho, ya es la segunda clase en la cual no hay participación de los compañeros. Básicamente el trabajo lo hice yo. Ok. Y sería mi persona nada más. Está bien, no hay problema. Entonces, en lo que yo termine te doy chance, pero también hay una persona que estoy esperando. Vale. Entonces,
Por ejemplo, la empresa FENSA, que FENSA es quien administra la Coca-Cola para América Latina al menos. ¿Sabes que FENSA es una empresa mexicana que administra la Coca-Cola? Eso es un enredo ahí medio. Cierto que Coca-Cola tiene un portafolio de productos y servicios. Y ese portafolio también varía según cada país. Por ejemplo, ¿cuál es la soda blanca que maneja Coca-Cola aquí en Panamá? Fresca, si no me equivoco. Ok, ellos manejan también, ellos no manejan Sprite aquí en Panamá, ¿cierto? No. Ok, el Sprite es una bebida, una soda blanca sabor a limón. Fíjate que no existe aquí en Panamá, porque aquí en Panamá a la gente le gusta la fresca. No sé, por ejemplo, hay una bebida que ustedes conocen mucho que es la cana de Dry, ginger ale. Hay varias marcas de ginger ale aquí en Panamá, pero yo creo que la que domina es la Canada Dry. Entonces, esa Canada Dry ha tenido problemas en la internacionalización porque su nombre, Canada Dry, digamos que le genera ciertas limitaciones. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas muy en cuenta a la hora de lanzar un producto en un mercado internacional. Hay que saber los hábitos de la gente. Por ejemplo, fíjense que aquí en Panamá McDonald's se vio obligado a incluir pollo en el menú. ¿Por qué creen ustedes que fue eso? Es algo Por demanda. como cultural. Exactamente. Por la demanda del consumidor local se incluyó pollo. Ayer yo, por ejemplo, comentaba en otra clase que la Coca-Cola y las gaseosas en general tienen diferentes sabores de acuerdo al país en el cual uno esté. Ahora, ¿por qué es eso? Eso es porque cada público tiene un paladar diferente. Entonces, los grados de azúcar son diferentes en las fórmulas de cada país. Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola para República Dominicana es una de las más dulces del mundo, igual que la Pepsi. Y también pasa que en los países donde hay caña de azúcar, ¿qué utilizan para endulzar? Azúcar de caña. En los países donde no hay caña de azúcar, utilizan jarabe de maíz. Por ende, el sabor es distinto entre una Coca-Cola endulzada con caña de azúcar a una Coca-Cola endulzada con jarabe de maíz, que por cierto es bien dañino el jarabe de maíz. Entonces, diseño de estrategias corporativas en multinacionales a partir de ventajas competitivas. Entonces, que ahí en ese punto van a explicar cómo esas empresas multinacionales como Nestlé, como Coca-Cola, como qué sé yo, como Toyota, como la Hyundai, como la Kia, desarrollan estrategias corporativas a partir de sus ventajas competitivas. Por ejemplo, una ventaja competitiva ahorita de los chinos es que su mano de obra es muy barata. Entonces, ¿cómo haría una empresa como Chang'an para aprovechar que te dispone de una mano de obra barata para diseñar una estrategia corporativa? La globalización y su impacto en la planificación estratégica. Cuando hablamos de que el mundo es un mundo global, las comunicaciones han acercado distancias, pero también han alejado a la familia. Que, por ejemplo, uno puede estar chateando con una persona del otro lado del mundo y no está hablando con su hija que está en el cuarto al lado. Pero bueno, hoy en día el mundo es globalizado. Nosotros estamos acá y tenemos productos de todas partes del mundo. Y entendamos una cosa, si bien es cierto que hoy en día la mayoría de las manufacturas a nivel mundial siguen viniendo de China, los chinos no hacen el 100% de los componentes de todos los productos que nos venden. Entonces, los chinos también tienen que tener intercambio comercial con sus países vecinos porque los países se han ido especializando cada una en un tipo de producto de acuerdo a sus ventajas competitivas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, que Taiwán es un gran productor de chips. Uno de los grandes productores de chips a nivel mundial es Taiwán. Por eso que los chinos quieren adueñarse de Taiwán con el pretexto de que es una provincia rebelde, bla, bla, bla. Entonces, Taiwán tiene una participación importante, como que el 50% de los chips del mundo los hace Taiwán. Entonces, si Taiwán deja de venderle chips a China, se le pone compleja la cosa. Si otro proveedor le deja de vender chips a China, China de repente se queda como desarmado. Entonces,
Esos son algunos de los peligros de la globalización, que la globalización ha hecho que muchos países se especialicen en un tipo de producto y después entonces cuando vienen situaciones como la que conocimos del COVID nos quedamos en el aire. Entonces hay que tener mucho cuidado con la globalización y eso lo vemos también que hay países que en el nivel agrícola se han convertido en monoproductor de ciertos productos agrícolas. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado también. Y el manejo del cambio. Cuando hablamos del manejo del cambio, nos referimos a que siempre en las organizaciones, cuando se quieren implementar los cambios, hay que hacer una gestión adecuada del cambio, porque si no, ocurre la famosa resistencia al cambio y eso hace que se ralenticen los cambios y se genera un choque cultural tremendo. Número 5, el contexto maduro. Es una empresa que ya está sólida, que está madura, que es la analogía de una vaca lechera. ¿Saben lo que es una vaca lechera? ¿Saben lo que es una vaca lechera? ¿Saben lo que es una vaca lechera? En inglés es cash cow, vaca de efectivo. Una vaca lechera es una empresa que es madura, que con poca inversión en publicidad y en promoción se mantiene cautiva y domina un mercado y sencillamente tú la alimentas y te genera leche en ese sentido. Entonces por eso que es vaca lechera. Una vaca lechera ya cuando está bien madura, come su pasto y te da buena leche. Entonces una empresa cuando llega a ese nivel que tiene un cierto dominio en el mercado, que está consolidada, que está sólida, no requiere tantos gastos de inversión. Muchas empresas automotrices hoy en día son vacas lecheras. ¿Por qué? Porque por mucho, por ejemplo, por mucho marketing que haga, ustedes ven que Toyota haga mucho marketing. Muy poco. Me dijeron ayer, hace 2 días, un grupo que también de otra materia que le puse el caso de Ricardo Pérez, que más propaganda hace Hyundai que Toyota. Sí, pero es que dentro de todo, las propagandas de las empresas automotrices ya no son tantas. Las marcas que están sólidas, que son fuertes en el mercado, ya no hacen mucha propaganda. Tú no ves mucha propaganda de Ford, muy poco. Tú no ves mucha propaganda de General Motors, ni de Mercedes, de ninguna de esas. Esas empresas que están Profe, bien maduras. Dígame. esas son las empresas que usted ve y dice que deja que sus clientes le hagan la promoción y ellos no tienen que gastar en publicidad. ¿Qué necesidad tiene promocionar un Toyota? Aquí, aunque no quieren los carros Chevrolet y los carros Ford y los carros americanos, eso no necesitan promoción en ningún otro país. Usted va a Brasil y usted ve un claro dominio de General Motors y de Ford. Usted va a Argentina y ve un claro dominio de General Motors y Ford. Uno de los pocos países de América donde esas marcas no son muy fuertes es aquí en Panamá. Pero usted se va a Estados Unidos y cómo dominan esos carros Ford y esos carros General Motors, los carros hechos allá, los carros que a ellos les gustan, igual que en México. Entonces, es verdad, no requiere mucha promoción. ¿Qué tanta promoción hoy en día hace la Coca-Cola? No es tanta tampoco. Entonces, son empresas que ya están maduras. En cambio, que las empresas que están emergiendo en esos mercados, que están roncándole en la cueva a los líderes, tienen que darle duro a la promoción. Entre ellas, por ejemplo, Chang'an en la industria automovilística. Entonces, los puntos a desarrollar serían la organización máquina, la planeación formal y a largo plazo en perspectiva. Es decir, ¿cómo es ese proceso en ese contexto, en ese tipo de empresa? La transición a la madurez de la industria, cómo una empresa llega hasta lo que es la madurez. Primero pasan por ser empresas innovadoras, con mucha inversión en marketing y todo lo demás, hasta que llegan a la madurez. Y la dinámica de costo, los aspectos de la escala y la experiencia. Grupo 6, el contexto de la innovación y el manejo del cambio. ¿Qué es una organización innovadora? Definición y ejemplo. Si los ejemplos que nos traen aquí a clase son ejemplos nacionales, mucho mejor. Si no hay más remedio que dar ejemplos de fuera o ejemplos de libros, está bien, pero si pueden agarrar esos conceptos y dar ejemplos locales, mucho mejor porque estamos aplicando mucho más los conceptos a la realidad nuestra. ¿Dónde van a trabajar ustedes? Algunos trabajarán en transnacionales, pero la mayoría van a trabajar en empresas nacionales. Entonces, hay que ver cómo
extrapolar esos conceptos a la práctica con empresas nacionales, que es lo que tenemos acá. ¿Cómo administrar la innovación? El caos controlado. El manejo del cambio. Fuerzas y formas en las organizaciones efectivas, convergencia y trastorno, y respuesta a la crisis por gestión inadecuada de los cambios. Grupo número 7, que si ese grupo número 7 no aparece, solamente está Tobar, tendrá Tobar que incorporarse en otro grupo. Sería el manejo del poder en la organización. La política y la organización política, la maniobrabilidad competitiva, la función institucional de la administración, quién debe controlar la corporación y la importancia del control de gestión y el mejoramiento continuo. Y por último, quedaría el pensamiento estratégico, con los puntos que vemos acá. Entonces, esto es, jóvenes, lo que sería la charla número 2. Charla teórica número 2. Que voy a compartirles esto en Moodle para que lo tengan allí. Ya cada quien sabe lo que tiene que hacer. Cada grupo sabe lo que le corresponde. Como es costumbre, hacen su charla, su presentación en PPT, en Prezi, lo que ustedes quieran. La comparten en el enlace correspondiente en Moodle. Y bueno, acá presentan su charla. Recuerden que la nota de la charla es individual. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ninguna hasta ahora. Todo tan claro como el agua. El examen es un examen global de conocimiento. Global de todo lo que hemos visto en la asignatura. Y en el trabajo tengo que fijar los puntos, todavía no lo he definido. Lo que sí les doy como adelanto es que la tarea que hicieron la semana pasada, con la misión de la empresa, la visión y los objetivos y los valores, eso es parte del trabajo final. Entonces, sigan con la idea de su empresa, síganla madurando y vamos a desarrollar los otros aspectos de la empresa, entre ellos el plan estratégico. Entonces, Profe, si no hay, dígame usted. ¿podría aclararme un poco sobre el examen? Es que yo no entré al principio. Bueno, el día 14 de abril, que de todas maneras lo voy a colocar en Moodle en los avisos, vamos a tener un examen parcial como está previsto en el plan de evaluación. Ese examen es un examen global de conocimiento de todo lo que hemos visto en la asignatura. Entonces, ese es el examen parcial. Un examen que será aplicado también por Moodle dentro del horario de clase. Ah, ok. Gracias, profe. A la orden. Entonces, bueno, ahora sí podemos escuchar a Gustavo Tobar, que tiene pendiente su disertación. Lo escuchamos entonces atentamente. Cuando gustes. Va, voy a ver si puedo. Profesor, una pregunta antes que comience la Claro, presentación. cómo no. Cuando se refiere a que la nota de las presentaciones son individuales, no es en grupo las presentaciones. Sí, es en grupo, pero cada quien diserta, cada quien presenta su parte de la charla dentro del tema que investigaron, y entonces esa nota es individual. Eso es lo que quiero decir. O sea, yo evalúo la participación de cada quien en la charla. Eso es lo que quiero decir. Ok, gracias. A la orden. Por cierto, yo no sé si usted, Yuen, yo no le he puesto nota en la primera charla. Ahora no recuerdo si usted asistió o no. Voy a buscar el reporte de asistencia. Déjeme ver. No, en la primera charla yo no estuve, pero yo participé en la presentación, en realizarla. Ok. Bueno, mire lo que usted va a hacer para que esa nota no le quede allí pendiente. Usted grabe un video con el punto que a usted le tocó. Por favor. Envía ese video a YouTube y me comparte el enlace para poderlo evaluar, porque si no, no lo puedo evaluar. Por lo que acabo de explicar que esas notas son individuales. Profesor, en caso de que a mí me haya pasado lo mismo, ¿me podría dar chance para hacer la misma mecánica? Exactamente. No sé la pantalla, ¿no? Sí se ve la pantalla. ¿Se ve? ¿Por dónde le Eso es lo puedo que mandar el link del Me lo- video, profesor? me lo envía por correo.
Eso lo hacemos así porque en el grupo de ustedes desarrolló sus puntos de tal manera que esa actividad se cumplió. Esa actividad de aprendizaje se cumplió. Los compañeros disertaron la parte que ustedes les correspondía. Pero para que usted no pierda su nota, vamos a hacer eso. Usted hace su video, lo sube en YouTube y yo lo evalúo. ¿Estamos Ok, claros? gracias. Sí, A sí. la orden. Y entonces me lo mandan hasta la próxima semana máximo, hasta el próximo viernes. Si no me lo envían hasta el próximo viernes, no me lo envíen más porque no lo voy a aceptar. Bueno, me Muy confirman bien. si. Sí, sí se ve. Si lo puedes colocar en modo de presentación, por favor. Ok. Bien. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, aquí, bueno, lo que más o menos me inspiré para hacer esta asignación fue un estudio de diseño e iluminación arquitectónica. Básicamente es lo que estoy trabajando o dedicándome actualmente, pero esto ya es un plan de proyecto más o menos personal que, bueno, va de la mano de mi trabajo al día a día. El nombre, pues, es Luz y Efectos en catalán, básicamente. Por eso se llama así, Luz y Efectos. No sé si se pronuncia así, pero... Anyway. Exactamente. Como misión, pues, lo que se busca es comercializar eficientemente nuestras marcas mediante relaciones transparentes con nuestros aliados comerciales. El objetivo es básicamente generar un beneficio económico que permita desarrollar el desarrollo económico de las personas involucradas en nuestro entorno laboral y social. Ajá, esa misión bastante ambiciosa. Comercializar Sí, eficientemente nuestras marcas es que mediante básicamente relaciones transparentes con nuestros aliados comerciales. Los aliados comerciales incluyen a los clientes y a los proveedores. Muy interesante ese enfoque. un crecimiento en equipo que básicamente sin ese tipo de motivación pues realmente no estamos haciendo nada. Porque todo lo que hacemos pues tiene que tener un efecto, ¿no? En nuestro entorno. Sí. Y ahí busca entonces el desarrollo económico de las personas que involucran nuestro entorno laboral y social. Exactamente. Muy bien. Quiero ver la visión ahora. Bueno, la visión es trabajar para el cliente. La inspiración del día a día proviene de cada necesidad particular de cada uno de ellos. En el tema de la iluminación, pues es bastante específico. En este tipo de proyectos, todos los proyectos son diferentes y todos los clientes piensan diferente. Así que básicamente en eso se inspira, ¿no? Ser la empresa reconocida como líder en distribución de marcas de iluminación y diseño a nivel local. A nivel local me refiero a Panamá, por parte de nuestros consumidores, empleados, clientes, proveedores y todos los grupos de interés que relacionen la actividad comercial de la compañía. Muy bien. En los objetivos 5 o 10 años, que es lo que estábamos hablando hace 2 clases, convertirnos en una empresa sustentable financieramente, aumentar el valor de las acciones de los inversionistas que podamos llegar a tener, aumentar la variedad de productos en un plazo de 5 años, alcanzar o mantener la rentabilidad que va de la mano con lo de la empresa sustentable financieramente, crear la demanda y satisfacerla, y estar en los nuevos avances en el campo de la iluminación, porque últimamente cada año hay muchos avances tecnológicos y las tendencias en iluminación pues suelen cambiar muy rápidamente. Ok, entonces estos son tus objetivos estratégicos. Sí, Cuéntame una cosa. sí. ¿Por qué tú dices crear y satisfacer la demanda dentro de tus Bueno, objetivos estratégicos? porque en la experiencia que tengo actualmente, no todo el mundo conoce lo importante que es tener un buen diseño y un buen desarrollo de lo que es el plan de iluminación en tu entorno, incluso hasta en tu habitación. O sea, son puntos que a veces la gente ignora. Y precisamente por esa ignorancia que tienen de la importancia de la iluminación, digo que hay que crear una demanda para que la gente entienda que es más que cambiar un bombillo, básicamente. Ok. Hay muchas cosas que se Ahora logran. ahora yo te comento algo también. Es una discusión que tenía yo con un anterior jefe. Él me decía, uno tiene que crear la necesidad del cliente. Yo le digo, estás equivocado. Nosotros no somos creadores de necesidades, le decía yo a él. Nosotros identificamos las necesidades que el cliente no ve. Es otra cosa, le dije yo. No estamos creando, la necesidad está allí. Lo que pasa es que la estamos Sí, no, percibiendo. Ahora, ese es un punto de vista. Ese es un punto ese de crear, vista. exacto, ese crear vendría siendo entonces hacer notar.
Exactamente. Que el cliente se dé cuenta. Y paso que a mí me gustó una vez una definición de cliente. ¿Qué es un cliente? Un cliente es la persona que tiene su dinero, pero que usted no sabe. Muy bien, pues vamos a avanzar entonces. En los valores, bueno, servicio al cliente, como lo mencioné en la primera anterior, transparencia, que es fundamental en las actividades de comunicaciones, el respeto de todas las partes, tanto como dentro de la organización como desde nuestros clientes hacia nuestros clientes. Y responsabilidad. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí una filmina ahí de relleno. Nuestro equipo está encantado de diseñar para ustedes. Muy bien. Ok, entonces, ¿de qué va el servicio? Básicamente lo que estamos ofreciendo es especializarnos en la iluminación. Es crear, es obtener espacios de calidad y pues permitir que la imaginación logre estos espacios que acabo de mencionar. La idea es contar con un equipo humano profesional para desarrollar proyectos, arquitectos, diseñadores de interiores, ingenieros, utilizar también los sistemas más avanzados para realizar cálculos lumínicos, que sí que existen programas para eso. El equipo de diseño de diseñadores e ingenieros, como lo acabo de mencionar, y por supuesto el respaldo de marcas internacionales de calidad mundial y que pues estén certificadas. Y bueno, y un eslogan allí, somos lo que iluminamos, que eso sí es un eslogan bastante común, dicho de otras maneras, la luz es tuya, que es el eslogan de mi trabajo actual. Entonces yo por ahí más o menos me inspiré y puse ese. Muy bien. Ok, en la parte de ventajas competitivas sería por enfoque básicamente. Va a estar dirigido a especialistas, a proyectistas, desarrolladoras de proyectos urbanos. Se busca la oportunidad, vuelvo aquí, repito la palabra crear, pero bueno, ya sabemos que no va a ser crear, sino más bien hacer ver. No, tranquilo, un momento, tranquilo, No, tranquilo. es una mejora válida, muy válida, de hecho. No, pero tranquilo, eso te lo dije desde una visión mía, pero acuérdese que entre gustos y colores se definen los autores, así que no hay problema por eso. Bueno, nuevos proyectos sostenibles, porque también está el tema de que se busca el ahorro energético y todo el tema de la preservación natural y todo lo que está ahorita con el Todo tema lo que del está ahorro. en boga ahorita, la huella ecológica y todo aquello. Exactamente. Entonces, básicamente por eso es por enfoque, porque pues estamos enfocados en un... Sí, en un nicho, digamos. Exacto. Y bueno, por último, muchas de las marcas que pretendemos manejar, lo saqué del extracto de la marca que nosotros tenemos acá en Panamá, que son todas las de arriba, y ya luego las demás son marcas agregadas. Ok, muy bien, mira, muy interesante la idea. Y entonces, me imagino que dentro de los planes estaría iluminación de interiores y de exteriores también. Sí, correcto, correcto. Porque, por ejemplo, en el residencial donde yo vivo, una de las quejas que tuvimos una vez que la iluminación exterior era insuficiente. Claro, hay varias lámparas solares ya que son recargables y todo lo que tú quieras, pero realmente la iluminación se hace insuficiente. Hubo que reforzar en ciertas áreas. Entonces, siempre la iluminación de exteriores tiene bastantes desafíos. Bastante. Yo siento que más que la de interiores, ¿sabes? Interiores como Sí, un poco más de control, pero... de hecho, la iluminación en general, hoy día ya ha cambiado. En estos días estaba con un proyecto de un cliente donde no hay ningún tipo de foco, ni lámpara, nada, todo es iluminación indirecta. Iluminación lineal, no se ve la iluminación ni la fuente de luz, sin embargo, todo el proyecto está iluminado. Explícate un poquito de eso. ¿Cómo que no se ve, no se ven las lámparas, ni los bombillos, ni nada de eso? No estoy acostumbrado a ver la lámpara puesta en sitio, como que, bueno, de ahí viene la luz. En cambio, Ok. en este proyecto, todo es como iluminación indirecta, está con trasfondos y la luz sobresale por las superficies, logrando iluminar las paredes, por ejemplo. Las paredes, la textura a los muros, todo ese tipo de detalles lo que hace es que resalta la luz en puntos muy específicos donde realmente quieres que dirijan la atención, por lo menos en un restaurante, básicamente. Ok, entonces con eso con eso tú garantizas los lumen adecuados de acuerdo a la densidad que tiene el espacio, ¿cierto? Me imagino. Sí. Bueno, no es tanto los lúmenes, sino los luxes que quieras lograr a piso o a la mesa o al lugar de trabajo. Ok, porque por ejemplo, en oficinas que es tan delicado, ¿cómo Sí. explicarías eso, por ejemplo, en una oficina? Ok, tendrá que salir del En techo, por oficina, ejemplo, para...
Y en la oficina tiene que estar la luz bien dirigida desde el techo. Ujú. Digo, hay varias maneras de hacerlo. Con iluminación indirecta también se puede hacer, pero tiene que estar bien enfocado para que el brillo de la superficie pues logre que esos luxes lleguen a la superficie de trabajo que vendría haciendo el escritorio. Ah, ok, Pero sí está se bien. puede lograr. Yo me imagino que allí tienen ustedes varios retos porque hay que romper ese paradigma que tenemos muchas personas formados en la vieja escuela. ¿Ok? Sí, O sea, es tienes bien que romper complicado. paradigma. Una persona que no te vea la lámpara te va a decir, eso no alumbra y no veo y no veo y no veo. Esa persona quiere casi que tener la lamparita en la mesa para tenerla sobre el escritorio, ¿cierto? Sí, Entonces ahí es una lucha fuerte contra la resistencia al cambio, de que eso hemos hablado ya un poco en estas clases. sí, es verdad. Básicamente es lo que vamos, que todos los años hay una nueva tendencia y antes se usaban lámparas por todos lados, la gente le gustaba colgar sus lámparas o colocar un Sí. bombillo o que se viera la lámpara. Ahora la lámpara es un elemento solamente decorativo, incluso a veces ni siquiera tiene iluminación suficiente para el área, pero la iluminación viene de otro lugar. Mira qué tal. Tú sabes que hablando de ese tema de iluminación, bueno, muy bien, la verdad que me gustó mucho el proyecto. Me parece una idea muy interesante, muy realizable. Lo que le añadiría allí es, o lo que sería bueno aclarar un poco allí sería lo siguiente. Enfocarse bien en lo que usted desea. Si desea ser un consultor en iluminación y trabajar exclusivamente con proyectos o tener la parte comercial. Eso me parece a mí que es muy interesante, porque en la parte comercial, ¿qué veo yo? Que hay unas empresas que están muy bien posicionadas, entre ellas, por ejemplo, que se me viene a la mente, Ilumitec, por ejemplo. O sea, usted las conoce, usted trabaja en ese sector, usted las conocerá mejor que yo. Pero hay que tener cuidado en eso, porque si usted se piensa dedicar a eso, que es una idea muy buena, repito, y espero que vaya bien pues con eso y que pueda desarrollar en esa área, es una idea buena para en la parte de proyectos, porque en la parte, si usted se dedica a eso como en la parte de proyectos, con nivel de consultoría, usted está invirtiendo solamente con el humanware, es decir, con su capital intelectual. Entonces se evitaría, por ejemplo, altos costos que, por ejemplo, tener una bodega para tener las lámparas y los materiales, ese tipo de cosas. Entonces, eso es solamente mi recomendación. Ahora, si usted considera, y eso es su idea, que usted tenga también su distribuidora de ese tipo de productos, perfecto. Yo solamente le estoy dando una observación. Preocupado es por el tema de la competencia y del capital que hay que invertir y el costo que tiene un inventario. Esa es mi observación, viene por ahí. Yo siento que la idea a nivel de proyecto de ser un consultor en iluminación es una idea muy buena, ¿sabe? Entonces, se lo dejo y usted puede, tenga un proyecto, usted negocia directamente con las empresas o sencillamente compra y vende porque, digamos, busca un proveedor local y usted le compra, usted lo busca directamente de fuera de acuerdo a los costos que usted estime. ¿Okay? Todo eso es válido. Entonces, muy bien, de verdad que está muy buena la idea. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hacia su compañero? La verdad no, pero me encanta el proyecto. Y si puede hacer realidad su objetivo personal, pues sería genial. Sí, Es cierto. sí. Yo le invito a todos ustedes que esas ideas que nos han presentado acá, las pulan y busquen de alguna manera que eso se convierta en un emprendimiento del día de mañana, porque el mercado laboral está extremadamente reñido. Está muy duro, está muy competitivo. Y para serles honesto, y no es que quiera desanimarlos, sino que creo que hay que hablarles con la verdad. Ahorita, post pandemia, los salarios que están ofreciendo dan tristeza, sinceramente. De verdad. Son muy tristes que quieren buscar un recurso humano bien formado y quieren pagarle 800, $900 mensuales. Sinceramente, no me parece justo. Profe, Ujú. es que, bueno, los jefes empresarios o como le digo, eh, toman la pandemia como excusa para no pagar lo que se le debería pagar a un empleado. Así mismo es. Porque imagínense ustedes, tal vez hace 10 años atrás, un salario de $1,000 permitía ciertas cosas, pero hoy en día $1,000 sinceramente es nada. Nada, es nada de verdad. Entonces, eh, ya para cerrar ese Parece tema de mentira, la... cuando uno se Sí, pone a sí. pensar,
de verdad que no alcanza. Sí, vamos a poner una persona que gane $1000. Yo saqué todas esas cuentas atrás. También no han actualizado, la DGI no ha actualizado el monto que no genera retención de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, una persona que gane $1000 está exenta de $11.000. Si ustedes multiplican 1000 por 12 meses más $1000 de décimo, son $13.000 anuales de ingreso de la persona. Entonces la persona tiene que tributar en base a $2000. Pero no es que tribute en base a $2000, sino que actualmente, para que usted esté exento de pagar impuestos, tiene que ganar $850 mensuales más o menos. ¿Y quién puede vivir hoy en día con $850 mensuales? Es muy difícil. Vivirá si es soltero, si vive en una habitación alquilada en una zona que no sea cara y si no tiene carro, pues usted va a tener que pagar, por ejemplo, y siendo barato, una habitación en $200, una cuota de un carro con seguro incluido en $220. Ya por ahí se le van 420 de 850, que es lo que gana. Pero usted no gana $850 porque usted le descuentan el 11% entre seguro social y seguro educativo. Eso viene siendo $93. Por tanto, usted cobra neto, realmente son $760. Y si ya se te va 420 entre la casa, entre pagar el alquiler de la habitación y el carro, Ni súmale por siquiera lo menos menciona la $100 de comida. combustible. Entonces, ¿qué vas a comer? ¿Vas a comer el aire? Entonces, los patrones, sinceramente, los patronos, los empleadores están totalmente desfasados y quieren que el trabajador haga milagros y que el trabajador no coma, y no, y ni hablar del costo de la salud y de la educación privada, que de verdad que es demasiado Ay, elevado. no. Sí, porque el seguro social hay que esperar. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es que si ustedes pueden, miren, ser emprendedores y tener su negocio, háganlo. Por favor, tomen mi recomendación porque... Y lo más triste es que uno puede trabajar de sol a sol y hacer como dice el himno nacional. Adelante la pica y la pala, es decir, trabajar muy duro. Y un buen día el patrón amaneció con un dolor de estómago y a usted le manda o le manda, está esperando que usted no tenga los 2 años y le aplica el 212 del Código de Trabajo y lo bota y se acabó, sin derecho a pataleo. Eso es muy triste de verdad. A mí una de las cosas que yo detestaba en una empresa donde yo trabajaba era que agarraban a la gente. Si la persona salía a las 4, a las 3:55 la llamaban para darle la carta de despido. No, vale, eso de verdad que no me parecía tan desagradable, sinceramente. Pero bueno, ya para cerrar el caso de iluminación, les comento que en sus inicios la famosa Torre Eiffel, que está en la ciudad de París, estaba iluminada desde abajo. Entonces eran unos reflectores extremadamente potentes y, como dijo por ahí Tobar, se veían los reflectores iluminando, pero el efecto escénico no era el mejor, pero estamos hablando que esos reflectores son de principio del siglo XX. Entonces, se desperdiciaba mucha luz y había sectores que quedaban en penumbra y no se podía apreciar la belleza de la Torre Eiffel, que bueno, tampoco es que sea muy bonita, eso parecía una torre de petróleo en el centro de la capital de Francia, tampoco tan bonita, pero bueno, es impresionante que esa torre tenga hoy en día casi 130 años y mira, ahí está, hecha en acero. Fue hecha también para indicar que el acero era un buen elemento estructural. Por cierto que la torre fue la obra más emblemática del señor Eiffel, pero no estoy seguro, habría que verificar si la Estatua de la Libertad también fue hecha por la empresa del señor Gustave Eiffel. Y Gustave Eiffel, de entre otras cosas, fue un exitoso ingeniero de puentes especializado en puentes ferrocarrileros que los hacía con acero inoxidable. Entonces, el hecho es que una remodelación que hicieron a la Torre Eiffel, llegaron y cambiaron el diseño de iluminación. Y la iluminación no venía desde abajo con esos reflectores, sino que venía desde arriba y era como que la torre estuviera bañada con un manto de luz. Y es un efecto muy bonito que es el que ustedes pueden ver el día de hoy. Entonces, preguntas, inquietudes, dudas, comentarios. No, profe. Estamos claros entonces con lo que viene. Estamos claros que tenemos entonces en las 2 clases que vienen están las charlas establecidas, que el 7 es Viernes Santo, así que dediquen el Viernes Santo para ir a la procesión. No se vayan a la playa. Recuerden que eso no es permitido en los días santos. Hay que ser religioso, conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces que el 14 tenemos el examen y el 21 la entrega del proyecto final, que ya les voy a ir fijando las pautas. Dentro de un rato subo entonces
los temas de la charla y publico los avisos de Moodle para que todos estemos claros con lo que hemos conversado acá esta noche. Y por último, vayan revisando las notas, por favor, y me van indicando con tiempo. No quiero que llegue el 28 de abril, que es el día de entrega de las notas finales, entrega de actas, y me vengan, ay, que me faltó una nota, que esto. Se lo estoy avisando con tiempo. Y recuerden que guerra avisada no mata soldado. No me sobró. Exactamente. Así que, jóvenes, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Descansen y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesor. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y descansen todos. Bueno.